¿Y si todo lo que has estado forzando pudiera llegar sin esfuerzo? ¿Y si manifestar no fuera luchar, sino permitir? En este libro descubrirás la ley de lo inverso, el secreto metafísico que transforma tu mente en el punto de atracción más poderoso, el silencio. Porque cuando sueltas, todo se acomoda. ¿Estás listo para dejar de empujar y permitir que la vida te entregue lo que ya es tuyo? Este es el inicio de una manifestación sin esfuerzo. Capítulo 1. Cuando más sueltas, más llega. Hay algo extraño en la manera en que la vida te da las cosas. Parece que solo llegan cuando dejas de necesitarlas. No cuando te esfuerzas. No cuando lo piensas 1000 veces. No cuando haces listas o afirmaciones con la voz quebrada, sino cuando te rindes de verdad. Cuando respiras y dices, ya no puedo más, que pase lo que tenga que pasar. Y justo ahí, como si el universo esperara tu rendición para entrar, todo empieza a moverse. Es irónico, ¿no? Luchas, te aferras, empujas con toda la mente y nada se mueve. Pero sueltas, y de repente, lo que tanto querías se acerca solo. Joseph Murphy decía que el subconsciente obedece cuando el consciente se aquieta, porque la fe es el silencio del pensamiento. Y a veces ese silencio llega solo después de haberte cansado de insistir. No porque seas sabio, sino porque te rendiste. Tal vez te ha pasado. Quieres que alguien te escriba, miras el teléfono, haces que no te importa, lo dejas sobre la mesa, pero lo sigues mirando, esperas, y mientras más esperas, menos llega, hasta que un día de verdad ya no te importa. Sales, haces otra cosa, respiras, y justo cuando ya no lo esperas, el mensaje aparece. No es casualidad, es física emocional. Es energía que deja de resistirse. Es como si el universo dijera, ahora que no me empujas, puedo acercarme. Esa es la ley de lo inverso. El poder de no necesitar lo que quieres. El secreto de manifestar sin esfuerzo. Pero nadie te enseña eso. Nos enseñan que la vida es lucha, que quien se rinde pierde, que hay que insistir hasta lograrlo. Y no digo que no haya que actuar, pero hay una diferencia entre actuar desde la fe y actuar desde el miedo. Cuando haces las cosas desde la ansiedad, tu energía vibra en carencia. Estás diciendo, no tengo, me falta, lo necesito. Pero cuando haces desde la confianza, cuando sueltas el control, le estás diciendo al universo, ya lo tengo. Y esa frase no la entiende solo tu mente, la entiende toda la realidad. Hay un momento en que el control se vuelve una cárcel. Lo ves en la gente que planifica todo, que no puede fluir, que vive con el corazón apretado esperando resultados. Creen que están siendo responsables, pero en realidad están agotados. Y la vida no recompensa el agotamiento, recompensa la coherencia. Lo que entregas es lo que recibes. Si entregas miedo, te devuelven más miedo. Si entregas presión, te devuelven más obstáculos. Pero si entregas calma, si confías aunque no tengas pruebas, todo se acomoda. Recuerdo una historia, real, aunque no diré nombres. Una persona llevaba meses intentando vender un proyecto. Había invertido tiempo, dinero y esperanza. Cada reunión era una promesa, y cada silencio, una herida. Se obsesionó tanto con lograrlo que comenzó a enfermarse. No dormía bien, no comía, revisaba los correos cada 5 minutos. Su energía era un imán de desesperación. Un día, después de perder otra oportunidad más, se cansó. Se sentó frente al espejo y dijo, ya no puedo más. Si esto no es para mí, que se vaya. Y lo soltó de verdad. No por estrategia, sino por cansancio. Pasaron 3 días. Lo llamaron de otro lugar. Un proyecto más grande, más limpio, más coherente con lo que él realmente era. Lo tomó, sin forzar nada. Después, mientras me contaba, me dijo una frase que se me quedó grabada. Cuando dejé de rogarle a la vida empezó a hablarme. Eso es exactamente lo que pasa. Cuando sueltas, tu energía deja de empujar y empieza a atraer.
Neville Goddard decía que no hay nada que hacer, solo ser. Y tenía razón. El esfuerzo obsesivo no crea, solo distorsiona. Manifestar sin esfuerzo no es no hacer nada, es hacer sin tensión, sin miedo, sin esa necesidad de controlar el resultado. Es el arte de actuar desde el descanso, de confiar mientras caminas. Piensa en cuántas veces has querido algo tan fuerte que se volvió un peso. Quisiste amor, pero lo convertiste en una persecución. Quisiste dinero, pero lo hiciste desde la escasez. Quisiste paz, pero la buscaste entre pensamientos ansiosos. ¿Y si todo lo que quieres no está lejos, sino bloqueado por tu propia resistencia? ¿Y si lo que te aleja no es la falta de acción, sino el exceso de control? El control es miedo disfrazado de responsabilidad, y el miedo siempre es una oración al revés. Cada vez que temes perder algo, estás decretando su pérdida. Cada vez que temes no lograrlo, estás creando la imposibilidad. No porque seas débil, sino porque estás vibrando en una frecuencia contraria. La ley es simple. Atraes lo que sientes verdadero. No lo que dices, ni lo que imaginas por un momento, sino lo que tu cuerpo cree en silencio. Hay un punto en que la vida te obliga a soltar. No por castigo, sino por amor. Porque mientras estés aferrado, no hay espacio para nada nuevo. Lo viejo se queda ocupando el lugar. Lo ves en las relaciones que no cierran, en los trabajos que ya no soportas, en los sueños que ya no te hacen vibrar. Sigues ahí por miedo a soltar, creyendo que rendirte es perder. Pero soltar no es rendirse, es confiar. Es reconocer que no todo depende de ti, que hay fuerzas invisibles moviendo lo que tu mente no puede ver. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente responde a la convicción, no al esfuerzo. Y es cierto. Puedes repetir 1000 veces, todo está bien, pero si en el fondo no lo sientes, no sirve. En cambio, basta una respiración profunda, una aceptación sincera, y algo cambia dentro. Esa sensación de ya no tengo que pelear es la puerta. Es el punto en que el universo empieza a trabajar por ti. Hay quienes confunden soltar con rendirse ante el fracaso, pero son cosas opuestas. El que se rinde se apaga. El que suelta confía. Soltar es moverse hacia la vida sin arrastrar el pasado. Es seguir actuando, pero con una ligereza nueva. Es no ponerle condiciones al resultado. Es dejar que la vida también participe en tu deseo. Piensa en lo que te está doliendo ahora, en lo que no puedes controlar. Tal vez sea alguien que no te responde, una oportunidad que no llega, un cambio que no se da. Y ahora, míralo de otra forma. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar forzarlo? ¿Qué pasaría si dejaras de empujar y simplemente confiaras en que si eso te pertenece, encontrará el camino hacia ti? No desde el me da igual, sino desde el ya no necesito controlar. Ese gesto invisible cambia todo. El universo no te da lo que pides, te da lo que estás dispuesto a permitir. Y permitir es rendirte a la posibilidad de que no todo salga como tú quieres, pero sí como debe ser. Hay una sabiduría detrás de lo que no llega cuando tú quieres. A veces la demora es protección, a veces el silencio es preparación, y a veces, simplemente, tu energía aún no es compatible con lo que pides, pero cuando sueltas, te alineas, y lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Una vez escuché a una mujer decir, Dios no me respondió hasta que dejé de gritarle. Y tenía razón. Cuando dejas de exigirle a la vida puede hablarte. No con ruido, sino con señales, con sincronías, con paz. A veces no llega lo que querías, pero llega algo que sana más profundo. Algo que ni sabías que necesitabas. El problema es que la mente quiere pruebas, quiere garantías, quiere controlar el tiempo, pero la ley de lo inverso no opera en el tiempo humano. Opera en el momento exacto en que tu energía se equilibra, cuando ya no vibras en desesperación, sino en aceptación, cuando entiendes que nada está perdido, porque nada real se puede perder. En la metafísica hermética,
Se enseña que el universo es mental, que todo lo visible nace de lo invisible. Pero lo que pocos entienden es que el pensamiento no crea por fuerza, sino por armonía. El pensamiento tenso bloquea, el pensamiento sereno permite. Así funciona la ley de lo inverso. Cuando dejas de pensar desde la carencia, la abundancia aparece. Hay una imagen que me gusta, la de un río. Cuando intentas atrapar el agua, se escurre. Pero si dejas la mano abierta, se queda. La vida funciona igual. No puedes retenerla, solo permitir que fluya a través de ti. Y eso no significa no tener dirección, sino confiar en la corriente. Neville Goddard decía, debes sentir que tu deseo ya se ha cumplido, y entonces descansar en esa verdad. Ese descanso es la clave. No es resignación, es poder, porque solo quien confía puede descansar. Solo quien cree que ya está hecho puede soltar el resultado. Si lo piensas, los mejores momentos de tu vida llegaron así, cuando no los forzaste. Conociste a alguien justo cuando no buscabas a nadie. Llegó una oportunidad cuando ya habías dejado de insistir. Sanaste una herida el día que dejaste de analizarla. No fue suerte, fue alineación, fue rendición, fue la ley de lo inverso en acción. Capítulo 2. El universo responde al inverso de tu miedo. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de algo duro pero liberador. Casi todo lo que te ha pasado fue exactamente lo que temías que pasara. No lo que querías, sino lo que no querías. Como si el universo tuviera una forma cruel, o más bien justa, de mostrarte en qué vibra realmente tu mente. Porque no atraes lo que dices desear, atraes lo que más sientes. Y el miedo es una emoción tan intensa que muchas veces le grita más fuerte a la vida que tus oraciones. Joseph Murphy decía que el miedo es fe al revés, y cuando lo entiendes, te cambia todo. Porque no hay diferencia entre la energía que usas para creer en lo bueno o para creer en lo malo. Ambas son actos de fe, solo que una abre caminos y la otra los cierra. Una confía y la otra controla. Una crea, la otra destruye. Pero la intensidad es la misma. El miedo, en su fondo, es la mente diciéndole al universo, esto es real para mí. Y el universo responde, así será entonces. Vivimos creyendo que el miedo nos protege, pero en realidad nos programa. Creemos que pensar en lo peor nos prepara, pero solo nos ata a eso. Lo que más analizas, lo haces más real. No porque exista fuera, sino porque ya habita dentro. Y el subconsciente no distingue entre deseo o temor, solo obedece a la emoción dominante. Piensa en cuántas veces has repetido en silencio, que no me deje, que no me rechacen, que no falle, que no me falte el dinero. Y justo eso termina pasando. No por castigo, sino porque cada vez que lo piensas, estás sembrando la imagen. Estás creando el molde energético de lo que dices no querer. El universo no entiende el no, solo escucha el verbo. Si dices no quiero perder, él escucha perder. Si dices no quiero sufrir, él escucha sufrir. Por eso la mente que teme vive atrapada en su propio eco. Neville Goddard decía que el sentimiento es el secreto. No el pensamiento, sino lo que sientes mientras piensas. Porque puedes decir, soy abundante, pero si por dentro sientes miedo a quedarte sin nada, ese miedo es la orden real. La emoción es el lenguaje del alma. Y el alma siempre tiene más fuerza que las palabras. Una vez alguien me contó algo que me marcó. Era una mujer que llevaba años con miedo a perder su trabajo. Lo odiaba, se sentía vacía, pero seguía ahí porque al menos tenía estabilidad. Cada lunes se levantaba con el pensamiento, ojalá no me despidan. Esa frase era su mantra, hasta que un día, después de una reestructuración, la llamaron a la oficina y le dieron la noticia que tanto temía. Lloró, se derrumbó, pero al mes siguiente consiguió otro empleo. Uno que no solo la hacía feliz,
sino que le daba más de lo que ganaba antes. Me lo dijo con los ojos brillando. Tuve que perder lo que más miedo me daba perder para descubrir que ese miedo me mantenía estancada. Eso es lo que hace el miedo. Sostiene lo que ya no te pertenece. Lo mantiene con vida artificial. Y el universo, que solo entiende vibraciones, no puede traerte algo nuevo mientras sigas emitiendo la frecuencia de lo viejo. Por eso, cuando temes, la vida no te castiga, te refleja, te muestra lo que ya está ocupando tu energía. El miedo no siempre se siente como pánico. A veces se disfraza de preocupación constante, de control, de sobrepensar. A veces es ese nudo en el pecho que dice, ¿y si sale mal? A veces se siente como cansancio, pero su raíz es la misma, la creencia de que algo malo puede pasar y tú no podrás con ello. Ese no podré es el bloqueo, es la fractura entre tu mente y tu fe. La vida, en su forma más pura, es neutra. Eres tú quien la carga de significado. Si crees que algo puede hacerte daño, lo hará. Si crees que algo puede sanarte, lo hará. No porque tengas poderes mágicos, sino porque tus pensamientos determinan la percepción. Y la percepción es tu realidad. Joseph Murphy decía que toda causa es mental. Y el miedo, más que una emoción, es una causa. Es una semilla que tarde o temprano florece. Por eso no se trata de ignorarlo ni de pelear con él. Se trata de observarlo, comprenderlo y luego transformarlo. El miedo no desaparece negándolo, sino iluminándolo con conciencia. Preguntándote, ¿a qué le tengo tanto miedo realmente? ¿A perder o a soltar el control? Hay miedos que parecen protegernos, pero solo nos encadenan. Miedo a amar, miedo a fallar, miedo a cambiar. Todos ellos son la misma raíz con distintos nombres. Todos parten de la desconfianza en la vida, como si el universo fuera un enemigo que hay que manipular, cuando en realidad solo está esperando tu confianza para darte más. Recuerdo a un hombre que me dijo algo simple pero sabio. Yo no tenía miedo al fracaso, tenía miedo de brillar y que todo cambiara. Su historia era la de alguien que siempre soñó con escribir, pero nunca se atrevió. Decía que no tenía tiempo, que no había inspiración, pero lo que había era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si lo lograba, tendría que dejar atrás la versión de sí mismo que siempre dudaba. Hasta que un día escribió su primer libro. No fue fácil, ni perfecto, pero lo publicó. Y cuando lo hizo, me confesó. Todo lo que temía perder se fue. Pero gané algo que no sabía que tenía. Confianza. El miedo es el guardián de tu siguiente nivel. No está ahí para destruirte, sino para probarte. Te pregunta, ¿estás dispuesto a confiar incluso cuando no tienes garantía? Y tu respuesta define la realidad. Si dices sí, el universo se abre. Si dices no, te mantiene en el mismo lugar. El miedo no es el enemigo. Es una señal de que algo dentro de ti está pidiendo evolución. Es el eco de una vieja identidad que teme morir. Pero cuando lo atraviesas, esa identidad se disuelve y nace una más libre. Neville Goddard lo explicaba así. Debes morir para el viejo yo antes de vivir en el nuevo. Y eso duele, pero libera. El universo responde al inverso de tu miedo porque su lenguaje es el equilibrio. Si temes perder, te mostrará pérdida hasta que aprendas a confiar. Si temes amar, te mostrará vacío hasta que decidas abrir el corazón. Si temes el cambio, te empujará al abismo hasta que aprendas a volar. No para castigarte, sino para enseñarte que tu poder está en el otro lado del miedo. Piensa en lo que más te asusta ahora. Tal vez es quedarte solo, fracasar, no lograrlo, enfermar, no tener dinero. Y ahora pregúntate con sinceridad, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué historia estás sosteniendo? ¿Qué pasaría si dejaras de alimentarlo con tu atención? Porque el miedo no vive en la realidad, vive en la repetición mental. Lo que más te duele del miedo no es el evento que imaginas, sino la sensación de impotencia que le das. Pero esa impotencia es una mentira aprendida.
porque dentro de ti hay una inteligencia más grande que el miedo, una que ya ha sobrevivido a todo lo que creíste que no podrías. En la metafísica hermética se enseña que los polos opuestos son lo mismo, solo que en diferente grado. Luz y oscuridad, amor y miedo, confianza y duda, todo es una misma energía vibrando en distinta frecuencia. Y esa es la clave. No puedes eliminar el miedo, pero puedes cambiar su vibración, transformarlo en fe, en acción serena, en sabiduría. Cuando lo haces, el universo responde. Hay personas que viven esperando lo peor, lo disfrazan de realismo, pero es miedo. Y el miedo, cuando se vuelve hábito, se vuelve destino. No porque el destino esté escrito, sino porque se repite lo que no se sana. Si no cambias la frecuencia de tu miedo, volverás a atraer su reflejo una y otra vez. Pero hay un punto en el que te cansas de temer, en el que prefieres confiar aunque duela, en el que decides mirar la vida de frente y decir, ya no quiero protegerme del amor, ni del cambio, ni de mí mismo. Ese momento es una rendición sagrada. Es cuando el universo dice, por fin confías en mí. Joseph Murphy escribió, si temes el fracaso, te estás sugestionando al fracaso. Si tienes fe en el éxito, tu mente subconsciente hará que triunfes. Y no se trata de pensar bonito, sino de elegir conscientemente la dirección de tu energía. Si tu mente es un jardín, el miedo son las malas hierbas. No las odies, pero no las alimentes. Capítulo 3. La acción que no agota. Moverte sin ansiedad. Hay un tipo de movimiento que no nace del alma, sino del miedo. Es ese impulso de hacer, hacer, hacer. Porque si no haces algo, parece que todo se va a caer. Lo ves en las personas que no pueden quedarse quietas, que sienten culpas y descansan, que creen que detenerse es perder el tiempo. Pero detrás de esa hiperactividad hay una verdad más profunda. El miedo a no valer si no producen. El miedo a que, si no hacen algo, la vida se olvide de ellos. Y ahí está la trampa. La mente ansiosa confunde movimiento con avance. Cree que correr es progresar, cuando a veces correr es solo huir más rápido del silencio. Por eso tanta gente se quema haciendo cosas que no la llenan. Trabajan sin propósito, se esfuerzan por complacer, se llenan de pendientes que no los acercan a nada. Todo por miedo a detenerse y tener que escucharse. Joseph Murphy decía que la acción más poderosa es la que nace de la quietud interior, no del esfuerzo, sino de la claridad. Porque cuando la mente está en paz, cualquier paso, por pequeño que sea, tiene dirección. Pero cuando la mente está inquieta, puedes moverte todo el día y no avanzar nada. Lo sabes, lo has sentido. Ese cansancio que no se quita ni durmiendo, ese vacío después de cumplir una meta, esa sensación de que todo lo que haces no llena, no es falta de éxito, es falta de sentido. Moverse sin ansiedad es aprender a accionar desde el alma, no desde el miedo. Es hacer lo que toca sin ese ruido interno que dice, ¿y si no alcanza? ¿Y si no me sale bien? Es trabajar con amor, no con apuro. Es el equilibrio entre fluir y dirigir, porque actuar sin ansiedad no es quedarte esperando que todo llegue, es moverte en paz sabiendo que cada paso tiene su momento. Piensa en las veces que te desesperaste porque algo no salía. Intentabas controlar cada detalle, empujar cada puerta, forzar cada respuesta. Y cuanto más insistías, más resistencia encontrabas. Hasta que, cansado, decidiste soltar un poco, y ahí empezó a fluir. ¿Por qué? Porque dejaste de moverte desde la necesidad y empezaste a moverte desde la confianza. El universo no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. Recuerdo el caso de alguien que vivía atrapado en ese círculo. Quería emprender, pero lo hacía desde el miedo a no fracasar. Trabajaba día y noche, no descansaba ni un domingo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no lo dejaba parar. Si me detengo, pierdo, decía. Pero un día se detuvo a la fuerza. Su salud se quebró.
Tuvo que pausar todo. En esos meses de silencio, aprendió lo que no entendía antes, que su movimiento no era progreso, era huida. Y cuando empezó de nuevo, lo hizo distinto. Menos horas, más conciencia, menos prisa, más presencia. En un año, logró más que en los 5 anteriores. No porque trabajara más, sino porque su energía ya no estaba fragmentada. Me lo dijo con calma. Dejé de correr, y el camino me alcanzó. Eso es moverse sin ansiedad. Actuar desde la serenidad. Dejar que la acción sea una extensión de tu confianza, no de tu miedo. Porque cuando te mueves desde el miedo, buscas controlar. Cuando te mueves desde la fe, permites. Y lo que permites, fluye. La ansiedad por actuar viene de creer que la vida se nos va si no la empujamos. Pero la vida no se empuja, se acompasa. Cuando te alineas con tu propósito, el tiempo se vuelve aliado, no enemigo. Dejas de correr detrás de los resultados y empiezas a caminar con ellos. Lo que haces deja de ser una obligación y se convierte en una expresión natural de lo que eres. Neville Goddard decía que no se trata de hacer más, sino de ser más consciente mientras haces. Y esa es la diferencia entre la acción forzada y la acción inspirada. La primera agota, la segunda expande. La primera nace de la carencia, la segunda, del amor. Una intenta controlar el resultado, la otra confía en el proceso. El problema es que vivimos programados para medirnos por productividad. Si no haces, no vales. Si no logras, no eres. Pero esa creencia te roba la conexión con la acción consciente. No estás aquí para hacer mucho, sino para hacer lo correcto en el momento correcto. Y lo correcto no siempre es lo que te han dicho. A veces lo correcto es parar. A veces lo correcto es descansar. A veces lo correcto es dejar que el silencio te muestre el siguiente paso. Hay una frase de Murphy que dice: deja que la mente divina te inspire la acción, no la ansiedad humana. Y eso no es misticismo, es sabiduría práctica. ¿Cuántas veces tomaste decisiones apresuradas solo por no tolerar la espera? ¿Cuántas veces actuaste por impulso y después tuviste que reparar lo que podrías haber evitado con calma? La acción que no agota es aquella que nace del entendimiento, no de la urgencia. Es cuando sientes que el movimiento fluye por ti, no que tú lo estás forzando. Es ese tipo de acción que, en lugar de cansarte, te llena. ¿Has tenido esos momentos? Cuando estás inspirado, cuando haces algo con pasión y el tiempo se detiene. No te agotas porque no estás empujando, estás siendo canal. La ansiedad, en cambio, te desconecta del momento presente. Te hace actuar desde el debería en lugar del quiero. Y esa desconexión te seca. Porque toda acción sin alma termina convirtiéndose en sacrificio. No un sacrificio noble, sino uno que te drena. Te lo digo con honestidad, moverte sin ansiedad no significa que nunca sentirás miedo. Significa que ya no dejarás que ese miedo te dirija. Significa que sabrás escuchar tu ritmo, confiar en tus pausas, entender que incluso el descanso es una forma de avance. Hay una diferencia entre moverse y agitarse, entre avanzar y forzar, entre actuar por inspiración y actuar por escape, y el cuerpo lo sabe, el cuerpo siempre te avisa. Cuando estás actuando desde la ansiedad, el cuerpo se tensa, se acelera, se bloquea. Cuando estás actuando desde la paz, el cuerpo se siente liviano, el tiempo se expande y hay una sensación de orden interno. Esa es la señal. No hay que hacer las cosas por miedo a quedarse atrás. El alma no tiene prisa. La vida no compite. Lo que es tuyo no se te escapa, aunque te detengas un rato a respirar. Capítulo 4. La inversión de la realidad. Lo que ves es lo que ya soltaste. Hay un instante en la vida donde entiendes que lo que ves no está pasando ahora, ya pasó. Todo lo que estás viviendo hoy es el reflejo de una versión anterior de ti. Es el eco de tus pensamientos pasados, de tus miedos, de tus emociones más repetidas. Es como si el mundo físico fuera un espejo con retraso, y ese retraso es sagrado, porque te da tiempo de elegir de nuevo. La mayoría de las personas no lo entienden y se frustran. Se enojan con lo que ven, reaccionan, luchan, se defienden.
pero no saben que están discutiendo con un reflejo. ¿Alguna vez has gritado frente a un espejo esperando que cambie la imagen? No tiene sentido, pero eso hacemos todo el tiempo. Queremos que el reflejo cambie antes de cambiar la expresión. Queremos que la realidad externa cambie antes de transformar la interna. Y eso es lo que nos mantiene atrapados. Neville Goddard decía que el mundo es tu espejo, reflejando fielmente lo que eres. No lo que dices ser, ni lo que aparentas ser, sino lo que realmente crees en lo profundo. Por eso, cada experiencia que te toca es una muestra de lo que tu mente ya decretó, aunque no seas consciente. Lo que estás viendo hoy, lo sembraste hace semanas, meses o años. La manifestación siempre llega tarde a la conciencia, y ahí está la clave de esta ley invisible. Lo que ves ya está viejo. Lo que estás creando está en lo invisible. Por eso, cuando algo no sale como quieres, en lugar de castigarte, puedes agradecer. Es solo el resultado de una versión anterior tuya que ya no está vigente. Es tu pasado vibrando por última vez. Piensa en esa relación que terminó, en ese trabajo que se cerró, en esa oportunidad que no llegó. No son castigos, son consecuencias de la energía que emitías antes. Y cuando logras soltar la necesidad de que el reflejo cambie al instante, te liberas. Porque entiendes que lo visible no se repara desde fuera, sino desde dentro. Joseph Murphy decía que lo externo no tiene poder alguno, salvo el que tú le das en tu mente. Y cuando realmente entiendes eso, la vida se calma. Porque ya no reaccionas tanto. Ya no ves enemigos, ves reflejos. Ya no culpas, comprendes. La realidad no es un castigo ni una prueba, es una proyección. Es la película que está reproduciendo lo que ya grabaste mentalmente. Recuerdo el caso de una persona que se quejaba de que todos los trabajos que conseguía terminaban igual, mal. Los jefes abusivos, los compañeros complicados, el estrés constante. Siempre el mismo patrón. Un día, cansado, me dijo, no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo. Y ahí está la trampa del ego. Creer que la vida te repite las cosas por mala suerte. Pero la vida no repite, te refleja. Lo que no cambias dentro, lo vuelves a vivir afuera. Le pedí que observara qué pensaba cuando iba a entrevistas. Me dijo que siempre entraba con miedo, con la sensación de que no lo elegirían, de que algo saldría mal. Su cuerpo se tensaba, su energía pedía rechazo, y el universo respondía con eso. Cuando entendió el patrón, cambió su enfoque. Antes de la siguiente entrevista, en lugar de pensar, ojalá me elijan, empezó a pensar, ya soy parte de algo que me elige a mí también. Esa frase, tan simple, cambió su energía. A las semanas consiguió un trabajo distinto, donde por primera vez se sintió valorado. Nada mágico, solo una inversión interior. Eso es lo que significa soltar. Dejar de discutir con el reflejo. Dejar de reaccionar ante lo que ya no puedes cambiar. Cuando algo se manifiesta en el mundo físico, ya está hecho. Luchar contra eso es perder energía. Pero si lo aceptas y cambias dentro, el reflejo futuro será distinto. El mundo visible es lento, la conciencia es rápida. Por eso, cuando sueltas algo y sigues viendo rastros de tu antiguo estado, crees que no funciona. Pero sí está funcionando, solo que el espejo aún está actualizándose. Como cuando cambias el rumbo de un barco. El timón se mueve antes que la dirección del mar. ¿Y qué pasa cuando sueltas? Que el reflejo se reconfigura, pero no al instante. A veces la vida necesita vaciar lo viejo antes de mostrar lo nuevo. Es como si tuvieras que cerrar escenas antes de abrir otras. Por eso, cuando empiezas a sanar, a cambiar, a confiar, a pensar distinto, muchas cosas comienzan a desmoronarse. No es que estés fallando, es que el reflejo se está alineando. Estás viendo el eco del pasado romperse. Neville Goddard explicaba que el retraso entre la siembra y la cosecha es la prueba de fe del hombre. Y tenía razón, porque ahí es donde la mente se desespera. Quiere ver resultados ya. Pero la realidad no trabaja con prisa,
trabaja con coherencia. Primero eres, luego ves. ¿Te has dado cuenta de que las cosas que más te han sorprendido en la vida llegaron cuando ya habías dejado de buscarlas? Eso es porque el reflejo siempre aparece cuando ya no estás forzando, cuando tu energía ya soltó, cuando dejaste de vigilar el espejo. Imagina que estás frente a un lago y lanzas una piedra. El agua se mueve, se distorsiona. Si intentas ver tu reflejo en ese momento, solo ves caos. Pero si esperas unos segundos, las ondas se calman y el reflejo vuelve, claro y limpio. Eso mismo pasa con la vida. Cuando sueltas, las ondas se calman y el reflejo empieza a mostrarte tu nuevo estado interno. Lo curioso es que, cuando entiendes esto, dejas de sentirte víctima del tiempo. Dejas de creer que nada pasa, porque todo está pasando, solo que en otro plano. La semilla no deja de crecer solo porque no la ves. Lo invisible está más vivo que lo visible. Joseph Murphy hablaba del principio de correspondencia. Lo que hay adentro se refleja afuera. Siembra en el subconsciente la idea de éxito, y el exterior lo mostrará, pero no al instante. El tiempo entre tu nueva creencia y su manifestación es el espacio donde aprendes a confiar, donde aprendes a sostener una visión sin pruebas. Y eso, más que magia, es madurez espiritual. Capítulo 5. Fe invertida. Creer sin necesitar. Hay una fe que no se grita, que no ruega, que no implora. Una fe que no necesita convencer a nadie ni recordarse a sí misma que está creyendo. Es una fe silenciosa, pero sólida. La fe de quien sabe que ya está hecho, aunque todavía no lo vea. Y ese tipo de fe es la que transforma la realidad. No es la fe que se busca para conseguir algo, es la que se sostiene cuando no se necesita nada. Nos enseñaron que creer es pedir, que la fe se demuestra cuando uno suplica y espera una señal. Pero en verdad, la fe más pura es la que no depende del resultado. Es esa certeza tranquila que dice, ya fue concedido. Neville Goddard lo explicaba con claridad. Cree que ya has recibido, y lo tendrás. No decía, pide y espera. Decía, cree y actúa como si ya lo tuvieras. La diferencia es abismal, porque pedir nace de la falta, pero creer sin necesitar nace de la plenitud. La fe invertida, como la llamo aquí, es una paradoja. Creer sin tener evidencia, confiar sin motivo, descansar sin haber llegado. Es la fe que no busca pruebas, porque ya es la prueba. La que no persigue, porque ya se siente acompañada. La que no duda, porque no necesita controlar el cómo. Es la fe que no pide, permite. Joseph Murphy decía que la fe no es un esfuerzo mental, es una aceptación emocional. Y cuando logras esa aceptación, el universo no tiene más opción que reflejarla. Pero llegar ahí no es fácil, porque el ego no soporta no tener el control. Quiere garantías, quiere fechas, quiere señales, quiere creer, pero solo si algo lo tranquiliza. Por eso tanta gente vive en una fe de ida y vuelta. Creen un día y dudan al siguiente. Se aferran a una promesa, pero cada silencio los rompe. La fe invertida no pide seguridad, se convierte en ella. Es cuando te das cuenta de que creer no es pensar, todo saldrá bien, sino sentir que aunque no salga como esperas, estarás bien igual. Y eso cambia todo, porque deja de ser un medio para obtener algo, y se vuelve tu estado natural de existencia. Hace un tiempo, una persona me contó una historia que me quedó marcada. Llevaba años intentando tener un hijo. Había probado tratamientos, oraciones, rituales, todo. Pero nada funcionaba. Cada intento fallido la llenaba de más desesperación. Hasta que un día, después de otra decepción médica, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Y ahí, en medio del cansancio, algo dentro de ella se rindió. Dijo, si es para mí, vendrá cuando tenga que venir, y si no, igual voy a vivir en paz. No era resignación, era entrega. Fue la primera vez que no pidió, solo aceptó. A los meses, sin buscarlo, quedó embarazada. Me lo contó con una frase simple pero poderosa. Cuando dejé de necesitarlo, mi cuerpo lo permitió.
Eso es la fe invertida. No creer para obtener, sino creer para estar en paz. No decir, cuando pase, seré feliz, sino, ya soy feliz, y por eso puede pasar. Es un cambio de frecuencia. Cuando crees sin necesitar, ya no vibras desde la carencia, sino desde la abundancia. Y lo curioso es que, al dejar de necesitar, todo empieza a llegar. Pero claro, no es un truco mental. No sirve si dices, ya no lo necesito, esperando que llegue rápido. El universo no responde a palabras, sino a energía. No puedes engañarlo. Lo que realmente crea no es lo que dices, sino lo que sientes cuando lo dices. Si todavía estás pidiendo desde el miedo, la vida seguirá mostrándote más espera. Si sueltas desde la certeza, la vida empieza a moverse sola. Neville decía que tu mundo exterior es una proyección de tu estado interior. Si dentro de ti hay confianza, el reflejo será orden. Si dentro hay ansiedad, el reflejo será confusión. Y ese es el desafío de la fe invertida. Sostener la calma cuando el espejo aún muestra lo viejo. La mayoría de las personas pierden la fe justo antes del cambio. Porque cuando el reflejo tarda, creen que nada está pasando. Pero la fe verdadera no necesita ver para creer. Sabe que lo invisible es más real que lo visible. Joseph Murphy lo explicaba como la ley del silencio. El momento entre tu oración y su manifestación es donde la mente debe aprender a no interferir. Y eso es lo más difícil, no interferir. Nos cuesta no hacer, no preguntar, no dudar. Queremos empujar al universo como si fuera un empleado lento. Pero la fe invertida no empuja, respira, no exige, agradece, no pregunta cuándo, confía en el ahora. A veces, la vida te lleva al límite solo para enseñarte a creer sin necesitar. Te quita lo que más deseabas, te deja sin respuestas, sin opciones, hasta que te das cuenta de que todo lo externo puede desaparecer. Pero tu fe no. Es ahí donde se vuelve real. Un hombre que conocí vivió algo parecido. Había perdido todo en cuestión de meses. Su negocio, su casa, su relación. Pasó por una etapa oscura, de desesperación y rabia. Intentó controlar todo, y cuanto más lo hacía, más se hundía. Un día, sin dinero, sin nada que planear, se sentó en un parque y simplemente se rindió. Dijo en voz baja, no sé cómo voy a salir de esto, pero confío en que hay una forma que aún no veo. Esa fue su oración, no un pedido, sino una entrega. En ese instante, algo cambió. No afuera, sino adentro. Me dijo que sintió una paz rara, como si ya no necesitara ganar, solo confiar. A las semanas, un viejo amigo lo llamó con una oportunidad laboral, sin buscarla, sin forzarla. Y a partir de ahí, su vida empezó a reconstruirse. La vida se abre cuando tú ya no estás empujando. Cuando crees sin necesitar, la energía se equilibra. El deseo deja de ser lucha y se vuelve dirección. Ya no te domina, te guía. La fe invertida no se trata de renunciar a lo que quieres, sino de no convertirlo en tu fuente de existencia. No puedes manifestar algo que colocas por encima de ti. Si crees que lo necesitas para ser feliz, estás afirmando que sin eso eres insuficiente. Y esa energía de insuficiencia bloquea todo. Pero cuando dices, lo deseo, pero no lo necesito, te liberas. Porque ya no estás tratando de atraer desde la carencia, sino desde la elección. Joseph Murphy decía, lo que sientes verdadero en tu interior, tu mente subconsciente lo manifestará en el exterior. Pero si lo que sientes es miedo, urgencia o desesperación, eso es lo que proyectas. La fe invertida consiste en sentir que ya está cumplido. No porque lo tengas en las manos, sino porque lo reconoces en el alma. Creer sin necesitar no es frialdad, es madurez espiritual. Es entender que la vida no te debe nada y aún así confiar en que te lo dará todo. Es ese estado donde puedes decir, si viene, perfecto. Si no, también. Y lo curioso es que justo cuando llegas a ese punto, las cosas que antes se te escapaban empiezan a acercarse.
porque el universo no responde a la urgencia, responde a la coherencia. No te da lo que pides, te da lo que ya eres. Si eres paz, atraes paz. Si eres confianza, atraes certezas. Si eres amor, atraes lo que resuena con el amor. La fe invertida es la semilla que germina sin que la veas crecer. No la arrancas todos los días para revisar si ya brotó. La dejas, la cuidas, confías. Y un día, sin aviso, florece. Hay algo muy humano en esto. Todos hemos querido algo con tanta fuerza que lo alejamos. Un amor, un proyecto, una oportunidad. Lo deseamos tanto que lo convertimos en ansiedad. Pero si recuerdas tus mejores bendiciones, notarás que casi todas llegaron en un momento de calma, cuando ya no estabas esperando nada. Ese es el poder de la fe invertida. Soltar el tiempo, soltar la forma, soltar la necesidad. A veces, la vida te pide que creas sin motivos visibles, que confíes cuando no hay señales, que sigas caminando con los ojos cerrados, y cuando lo haces, algo invisible se abre camino. Neville Goddard lo llamaba el acto de vivir desde el final. Sentir que ya estás donde quieres estar, sin importar lo que tus ojos vean. Eso es fe sin necesidad. Habitar el resultado antes de que ocurra. Y no se trata de autoengañarse, sino de conectar con una conciencia superior. Cuando dices, ya está hecho, no estás mintiendo. Estás reconociendo que todo lo que existe en tu mente tiene una contraparte en el campo invisible. Tu trabajo no es fabricarlo, es alinearte con ello. La fe invertida no teme al silencio. De hecho, lo abraza, porque sabe que ahí se da la verdadera creación. El silencio es el espacio donde el universo trabaja, donde lo invisible toma forma. Y cuando tu mente deja de reclamar resultados, el alma puede recibirlos. Capítulo 6. La vibración del vacío. El poder de no hacer nada. Hay un punto en la vida en el que hacer más deja de funcionar, donde el esfuerzo, las estrategias, los planes y las repeticiones mentales simplemente dejan de tener sentido. Has probado todo, has intentado todo, has empujado tanto que el alma se te agotó. Y un día, de pronto, te das cuenta de que ya no puedes más. Te sientas, respiras, miras el techo, y por primera vez en mucho tiempo, no haces nada. Y sin saberlo, justo ahí comienza a pasar todo. Eso es el vacío. Ese espacio donde la mente se calla, donde no hay respuestas ni certezas, donde no sabes si avanzar o retroceder. Y por eso, simplemente te quedas. Pero lo que no nos dicen es que ese silencio, ese aparente no hacer nada, es la vibración más poderosa que existe. Es el estado donde el universo puede finalmente moverse sin interferencia. Joseph Murphy lo explicaba con una frase que parece sencilla, pero es profunda. La mente trabaja mejor cuando está en reposo. No es una metáfora espiritual, es literal. Cuando dejas de agitarte, tu energía se ordena. Cuando sueltas la necesidad de actuar, lo invisible se alinea. Pero estamos tan acostumbrados a medir nuestro valor por lo que hacemos, que el vacío nos asusta. Nos hace sentir inútiles, improductivos, fuera del camino. Y sin embargo, todo lo grande nace del vacío. El silencio es el origen de la música. La oscuridad es el útero de la luz. El espacio es el principio de toda forma. El vacío no es la nada, es el todo en pausa. Neville Goddard decía que el descanso es el acto creativo más alto. Porque cuando descansas, dejas de crear desde el miedo. Dejas de imponer tu voluntad, de empujar las circunstancias. En el vacío, el ego se disuelve. Y ahí es donde lo divino empieza a trabajar. No hacer nada no significa rendirse. Significa dejar de luchar con lo que no puedes controlar. Es permitir que la energía haga su trabajo. Es confiar en que, si algo necesita moverse, se moverá sin tu presión. Es dejar que la vida también tenga voz. Hay una historia que siempre recuerdo cuando hablo de esto. Una persona que había intentado manifestar su independencia económica durante años. Hacía afirmaciones,
visualizaciones, trabajaba el doble que los demás. Pero nada cambiaba, todo parecía trabarse. Hasta que un día, tras una fuerte crisis, decidió detenerse. Cerró su negocio, se tomó un tiempo sin planear nada. No porque fuera una estrategia, sino porque estaba vacía. Se quedó semanas sin saber qué hacer. Leía, caminaba, respiraba. Y en ese silencio comenzó a sentir una claridad nueva. Un día, sin buscarlo, un antiguo cliente la llamó con una propuesta distinta, más libre, más alineada con lo que realmente quería hacer. Esa llamada no vino del esfuerzo, vino del vacío. Cuando me lo contó, me dijo algo que me quedó grabado. Todo empezó a moverse cuando yo me detuve. Y es que no puedes escuchar la voz del universo si estás hablando todo el tiempo. No puedes ver nuevas direcciones si estás corriendo sin mirar. El vacío es el espacio donde las cosas se reorganizan. No lo entiendes con la mente, lo sientes con el alma. Pero claro, al ego no le gusta el vacío. Le incomoda no tener control. Quiere hacer, quiere planear, quiere sentir que avanza, quiere resultados para sentir que vale. Y sin embargo, lo único que logra es interferir con el flujo natural de la vida. Porque la vida no necesita que la empujen. El árbol no se esfuerza por crecer, simplemente crece porque está en su naturaleza. El río no se preocupa por llegar al mar, fluye y llega inevitablemente. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos que forzar todo? ¿Por qué creemos que el valor está en la acción constante, en la productividad, en la velocidad? Quizás porque nos enseñaron a temer el silencio, porque el vacío nos confronta con nosotros mismos. Joseph Murphy decía que, cuando la mente descansa, el subconsciente trabaja. Esa es la vibración del vacío. No estás haciendo nada, pero dentro de ti todo se está acomodando. Las ideas se ordenan, los caminos se despejan, las emociones se liberan. Lo invisible se mueve cuando tú te detienes. Pero cuidado, no se trata de no hacer nada como un truco para que las cosas lleguen. El vacío no es un método, es una entrega. Si te sientas a no hacer nada, esperando que algo ocurra, sigues haciendo desde la mente. El verdadero vacío es cuando sueltas la expectativa, cuando dejas de buscar resultado y simplemente existes. Neville decía que debes estar quieto y saber que eres. Esa frase tiene un peso enorme, porque en el fondo, toda búsqueda nace de olvidar lo que ya eres. Buscas abundancia porque crees que te falta. Buscas amor porque crees que no lo tienes. Buscas propósito porque crees que estás perdido. Pero cuando entras en el vacío, todas esas búsquedas se disuelven. Ya no necesitas encontrar nada, solo recordar que tú eres el canal por donde todo llega. El vacío es incómodo al principio. La mente se resiste, inventa tareas, busca distracciones. Pero si te quedas un poco más, si no huyes, algo cambia. Empiezas a sentir una presencia silenciosa, una calma que no depende de nada. No hay respuestas, pero hay certeza. No hay movimiento, pero hay dirección. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es no hacer nada. Dejar que las emociones suban y bajen sin controlarlas. Permitir que el cuerpo descanse, que la mente se apague, que la energía respire. Porque en ese descanso se abre el espacio para lo nuevo. El universo no puede llenar un recipiente lleno. Y nosotros vivimos llenos. De pensamientos, de preocupaciones, de ruido, de intentos. Vaciarse no es perder. Es prepararse para recibir. Una mujer que conocí vivía con la mente llena de pendientes. Su día era una lista infinita de tareas, y aún así sentía que nunca era suficiente. Cada noche se dormía pensando en lo que no alcanzó a hacer, hasta que un día su cuerpo la detuvo. Un colapso nervioso la obligó a parar. Al principio, se sintió culpable, pero luego, poco a poco, aprendió a estar sin hacer, a mirar por la ventana sin propósito, a caminar sin destino. Me contó que en ese estado empezó a tener pequeñas ideas, inspiraciones que antes no escuchaba. Dejó su antiguo trabajo y creó un proyecto que la llenaba.
No vino del esfuerzo, vino del silencio. Me dijo, mi cuerpo me obligó a detenerme para que mi alma pudiera hablar. Eso es lo que el vacío hace. Apaga el ruido para que escuches la frecuencia original de tu ser. En ese silencio no hay carencia ni miedo, solo conciencia. Es el espacio donde recuerdas que no estás solo, que no tienes que hacerlo todo tú. Joseph Murphy decía que la sabiduría divina fluye cuando la mente humana se aquieta. Y Neville añadía que el estado de quietud es el puente entre lo invisible y lo visible. Ambos decían lo mismo con distintas palabras. El poder real no está en el hacer, sino en el ser. En ese estado donde ya no manipulas, sino que permites. Y quizá eso sea lo más difícil para nosotros, permitir. Porque permitir requiere confianza. Requiere creer que el universo sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Requiere aceptar que el silencio también es acción, que el descanso también crea, que el vacío también vibra. El vacío no es el final, es la pausa antes de un nuevo comienzo. Es la noche antes del amanecer. Es el momento en que la semilla se entierra y parece muerta, pero en realidad está naciendo. Capítulo 7. El espejo inverso del pensamiento. La vida no te devuelve lo que pides, te devuelve lo que realmente crees. No lo que dices, ni lo que intentas aparentar, ni siquiera lo que afirmas frente al espejo con voz firme. Te devuelve lo que piensas cuando nadie te ve, lo que sientes cuando te acuestas en silencio, lo que sostienes cuando la mente se apaga y el alma toma la palabra. Por eso la realidad, en su misterio, no responde como un eco directo, sino como un espejo inverso. No refleja lo que muestras, sino lo que escondes. No responde a tus palabras, sino a tu estado. Joseph Murphy decía que tu mente subconsciente acepta como verdadero todo lo que sientes profundamente, sea o no real. Eso significa que el universo no tiene moral, ni filtro, ni juicios, solo vibra contigo. Si dentro de ti hay miedo, ese miedo se refleja como circunstancias. Si dentro hay amor, ese amor toma forma de oportunidades, personas, casualidades. Pero si dentro de ti hay contradicción, el espejo se distorsiona. Te muestra una realidad fragmentada, hecha de lo que crees y de lo que niegas. Neville Goddard lo resumía con una frase que vale oro. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Ese es el principio del espejo inverso, porque el pensamiento no crea por palabras, sino por identidad. No se trata de decir quiero paz, sino de ser paz. No se trata de pedir amor, sino de encarnar el amor. No se trata de exigir abundancia, sino de sentir que ya eres parte de ella. Lo que piensas que eres, eso proyectas. Y aquí viene lo difícil. La mayoría de las personas piensan en lo que quieren, pero vibran en lo contrario. Dicen, quiero prosperidad, pero se quejan de no tener. Dicen, quiero amor, pero temen ser rechazadas. Dicen, quiero salud, pero viven obsesionadas con sus síntomas. Y así, el espejo responde con precisión. Refleja el miedo que hay detrás del deseo, no el deseo en sí. El espejo inverso no castiga, revela. Te muestra, sin piedad pero con amor, lo que aún no has sanado. Por eso duele tanto ver tu propia realidad, porque lo que más te molesta afuera es lo que más niegas dentro. Te irrita la frialdad de alguien, porque tú también te has cerrado. Te duele el rechazo, porque tú mismo no te eliges. Te enoja la injusticia, porque aún no te has perdonado. Y ese es el poder de este espejo. No está ahí para complacerte, sino para despertarte. Recuerdo una historia que explica esto con claridad. Un hombre, inteligente, trabajador, amable, pero con una vida que siempre parecía trabada. Intentaba crecer en su carrera, pero siempre terminaba siendo ignorado o desplazado. Buscaba reconocimiento, y lo único que obtenía era frustración. Un día, mientras conversábamos, le pregunté,
¿Qué piensas de ti cuando nadie te escucha? Se quedó en silencio. Luego dijo, siento que, haga lo que haga, nunca es suficiente. Ahí estaba la raíz. Esa creencia era la imagen interna que proyectaba al mundo. Su energía no decía, mírenme, decía, no valgo lo suficiente. Y el espejo, obediente, le mostraba eso una y otra vez. Pasaron meses hasta que lo entendió. Empezó a trabajar no en su carrera, sino en su percepción de sí mismo. No cambió su entorno, cambió su conversación interna. Empezó a tratarse como alguien digno de lo que deseaba, a reconocerse, a agradecerse. Sin darse cuenta, su vibra cambió. Un día, sin buscarlo, lo ascendieron. No porque manifestó el puesto, sino porque dejó de manifestar el rechazo. Cuando me lo contó, dijo algo hermoso. La vida cambió cuando dejé de pedirme perdón por existir. Eso es el espejo inverso. No refleja tus esfuerzos, refleja tu coherencia. Si piensas una cosa y sientes otra, el espejo muestra la más profunda. Si afirmas abundancia, pero sientes carencia, lo que verás será carencia. Si hablas de fe, pero vibras en duda, verás retrasos. Porque el espejo no miente. Es el instrumento más honesto que existe. Y aquí está la parte más dura. No puedes engañarlo. No puedes repetir afirmaciones vacías si tu cuerpo no las cree. No puedes decir, todo está bien, cuando por dentro estás en guerra. El universo no escucha tus frases, escucha tu vibración. Joseph Murphy insistía en que la oración efectiva es aquella que se siente como ya respondida. ¿Qué significa eso? Que mientras sigas pidiendo, estás declarando que aún no tienes. Pero cuando sientes que ya está hecho, el espejo no tiene otra opción que reflejarlo. El pensamiento no se mide por lo que imaginas, sino por la emoción que lo acompaña. Piensa en esto. ¿Qué refleja tu vida hoy? No lo que crees que mereces, sino lo que realmente sientes merecer. ¿Qué tipo de experiencias se repiten? ¿Qué emociones vuelven a aparecer en distintas formas? No es mala suerte, es el reflejo del patrón invisible que sostienes. Y no es para culparte, es para verte. El espejo inverso del pensamiento te obliga a mirar hacia adentro. No para castigarte, sino para reconocerte. Porque en el momento en que reconoces que la realidad está reflejando tu estado, recuperas el poder. Dejas de ser víctima, te conviertes en creador. Pero ese poder no llega de la arrogancia, sino de la honestidad. De mirar tus pensamientos sin juicio. De aceptar que, quizás, una parte de ti sigue vibrando en miedo. Que aún hay heridas que piensan por ti. Que todavía hay culpas que sabotean tus deseos. Y está bien. Porque el simple acto de verlas ya es un salto de conciencia. Neville Goddard decía que la conciencia de ser es la única realidad. Todo lo demás son reflejos. No puedes cambiar el reflejo sin cambiar la conciencia. No puedes esperar respeto si no te respetas. No puedes exigir amor si aún te castigas. No puedes pedir libertad si sigues pensando como prisionero. A veces, creemos que pensar positivo es suficiente. Pero no se trata de pensar bonito, sino de pensar desde el alma, desde un estado auténtico. No se trata de repetir, soy abundante, mientras revisas el saldo con miedo. Se trata de sentirte abundante, aunque no haya pruebas todavía. Porque el espejo no te da lo que pides, te da la imagen que sostienes cuando nadie te está viendo. Una mujer me dijo una vez que estaba cansada de atraer personas que la abandonaban. Todos son iguales, me dijo. Siempre se van. Le pregunté qué sentía cuando alguien la amaba. Respondió sin dudar. Miedo. Ahí estaba la respuesta. No atraía abandono. Reflejaba su miedo a que el amor se fuera. Cada vez que alguien se acercaba, su mente se preparaba para perderlo. El espejo, fiel a su energía, se lo mostraba. Cuando lo entendió, lloró. Dijo, no era el amor lo que me faltaba, era la confianza en mí. Y con el tiempo, esa vibración cambió. No porque buscó a alguien distinto, sino porque se sintió distinta. Ese es el espejo inverso. Te muestra tus creencias,
no tus intenciones. Por eso es tan poderoso y tan incómodo, porque te obliga a asumir responsabilidad por lo que ves, no como culpa, sino como camino. Si algo se repite, es porque tu alma te lo está mostrando para que lo liberes. El pensamiento es un imán, pero el sentimiento es el voltaje. Puedes pensar en abundancia 1000 veces al día, pero si sientes miedo, ese miedo tiene más fuerza. Por eso Neville insistía, el sentimiento es el secreto. No la idea, no la visualización, no las palabras. El sentimiento. Y aquí es donde muchos se pierden. Quieren cambiar la realidad cambiando la mente lógica, cuando el reflejo se mueve con la mente profunda. Puedes decir, soy feliz, todo el día, pero si sigues repitiendo dentro, no merezco, el espejo mostrará eso. Cambiar el pensamiento sin cambiar la emoción es como maquillarte frente a un espejo roto. Se verá bonito un instante, pero el reflejo seguirá distorsionado. Capítulo 8. El deseo correcto, sin apego, sin prisa. El deseo no es el enemigo. No hay nada malo en querer algo. Lo que enferma no es el deseo, sino el miedo a no conseguirlo. El apego es lo que transforma un anhelo sagrado en una tortura mental. La prisa, esa urgencia de que algo ocurra ya, es la forma más silenciosa de sabotaje, porque la prisa no es velocidad, es desconfianza. Es decirle al universo, no creo que llegue si no lo controlo. El deseo correcto es distinto. No nace desde el vacío, sino desde la plenitud. No es un necesito eso para ser feliz, sino un eso refleja la felicidad que ya siento dentro. Es suave, no desesperado. Es dirección, no dependencia. Neville Goddard lo explicaba con una claridad que desarma. El deseo es el llamado de Dios hacia la manifestación. No deseas algo que no puedas tener, lo deseas porque ya te pertenece. Eso cambia todo. No deseas desde la carencia, sino desde la memoria de lo que ya es tuyo. Pero nos enseñaron a desear desde la falta, desde el ojalá, desde el algún día, desde el si tan solo. Por eso sufrimos tanto. Porque confundimos deseo con necesidad, y la necesidad siempre encadena. Cuando deseas con apego, estás declarando que sin eso no puedes vivir, y nada que venga desde el miedo puede sostenerse en el amor. El deseo correcto es un acto de confianza, no de control. Es una conversación íntima con la vida. Es mirar hacia algo que quieres y decirle al universo. Cuando tú decidas, estoy listo. No porque seas pasivo, sino porque ya no vibras en urgencia. Y cuando la urgencia se disuelve, la energía se ordena. Joseph Murphy decía que la mente subconsciente no responde a la súplica, sino a la aceptación. Es decir, no manifiestas lo que ruegas, sino lo que das por hecho. Por eso los deseos que se cumplen son los que se sienten como inevitables, los que nacen del alma, no del ego. Hay personas que viven deseando, pero nunca creando. Y no porque la vida las castigue, sino porque su deseo está contaminado de ansiedad. Piensan tanto en lo que quieren que bloquean el flujo natural de recibirlo. Desean desde el aún no, y esa vibración se mantiene constante. No es mala suerte, es coherencia. Recuerdo una historia muy simple pero muy cierta. Una persona soñaba con tener su propia casa. Llevaba años ahorrando, visualizando, haciendo afirmaciones. Pero cada vez que hablaba del tema, lo hacía con frustración. Falta tanto, es imposible con mi sueldo. Los precios suben. Su mente decía, quiero una casa, pero su vibración decía, no puedo tenerla. Un día, después de mucho cansancio, decidió dejar el tema. No porque se rindiera, sino porque se cansó de sufrir por eso. Dijo, si tiene que llegar, llegará cuando sea el momento. Siguió con su vida. Meses después, un familiar le ofreció un terreno en condiciones que jamás habría imaginado. Cuando me contó, dijo, lo conseguí justo cuando ya no lo estaba buscando. Y sonrió. Eso no fue suerte. Fue coherencia energética. Cuando sueltas la prisa,
la vida se acerca. Porque la prisa vibra en miedo, y el miedo repele. Pero la confianza vibra en certeza, y la certeza atrae. No porque sea magia, sino porque tu energía deja de empujar. Neville decía, el secreto no es pedir con fuerza, sino descansar en la sensación del cumplimiento. Esa palabra, descansar, contiene toda la sabiduría del deseo correcto. No se trata de empujar la realidad, sino de relajarte en ella. De saber que ya se está moviendo, aunque tú no veas nada. El deseo correcto no es un anhelo ciego, es una comunión silenciosa. Es el alma recordando lo que le pertenece por derecho divino. Y cuando deseas desde ahí, ya no hay ansiedad. Hay fe. No hay escasez. Hay gratitud anticipada. La prisa, en cambio, siempre viene del ego. Es la mente que teme quedarse atrás, que cree que el tiempo se acaba, que compara, que mide. La prisa no entiende el tiempo del alma. El alma no corre, el alma espera, porque sabe que nada real puede perderse, y que lo que no llega aún es porque todavía se está preparando. ¿Te has fijado que las cosas más hermosas de tu vida llegaron sin aviso? El amor que no planeabas, la oportunidad que apareció cuando ya no insistías, la solución que vino mientras hacías otra cosa. No fue casualidad. Fue que tu energía estaba abierta, no tensa. Que tu deseo ya no era exigencia, sino permiso. Cuando deseas con apego, todo se contrae. Cuando deseas con fe, todo se expande. La diferencia está en la emoción que sostiene el pensamiento. Por eso, el deseo correcto se siente ligero. No te consume, te inspira, no te roba energía, te da calma. Una vez alguien me dijo, creo que deseo mal, porque siempre termino cansado. Le respondí, no deseas mal, deseas con miedo. Y es cierto. Muchos no saben que detrás de su deseo hay un pensamiento inconsciente. Y si no lo logro, valgo menos. Pero el deseo correcto nunca hiere, porque no nace para llenar un vacío. Nace para expresarte. Desear sin apego no significa conformarse. Significa confiar en que, si lo deseas de verdad, ya existe una versión de ti que lo está viviendo. Tu tarea no es perseguirlo, sino convertirte en esa versión. No persigas lo que quieres, conviértete en quien lo tiene. Y el universo, por ley de correspondencia, te alcanzará. Joseph Murphy lo explicaba así. El pensamiento cargado de emoción es la semilla. El subconsciente es la tierra. Y la fe es el agua que la hace germinar. Pero si cada día arrancas la semilla para ver si ya creció, nunca florecerá. Así son los deseos cuando los vigilas con impaciencia. El deseo correcto se sostiene con amor, no con desesperación. Es una certeza silenciosa que dice, esto ya está en camino. Y no se dice para convencerte, sino porque lo sientes. Lo sabes. Y ese saber te da paz. Quizás por eso la vida se siente tan pesada cuando deseas con apego. Porque estás intentando forzar un ritmo que no es tuyo. Quieres que las cosas lleguen antes de que tú estés listo para recibirlas. Y el universo, que no castiga, solo espera tu madurez vibracional. Neville Goddard lo llamaba la ley del retraso divino. Decía que el tiempo que transcurre entre el deseo y su manifestación no es demora, es ajuste. Es el alma calibrándose para poder sostener lo que pide. Porque a veces pedimos amor sin haber sanado el rechazo. Pedimos abundancia sin haber aprendido a sostenerla. Pedimos éxito sin haber limpiado el miedo al fracaso. Y la vida, sabia, espera a que te alinees. Cuando el deseo es correcto, no hay lucha, hay sincronía, no hay ansiedad, hay fluidez. Porque ya no estás pidiendo algo, estás cooperando con la energía que te lo está trayendo. Capítulo 9. El arte de invertir el pensamiento negativo. Hay pensamientos que no matan, pero te van apagando de a poco. Esos que repites sin darte cuenta, no puedo. Esto no es para mí. Seguro algo sale mal. No los dices en voz alta, pero los piensas como si fueran verdad.
Son esos murmullos internos que se vuelven parte del paisaje mental y terminan programando tu destino. Y lo más duro de todo es que no sabes que los estás eligiendo. Crees que solo piensas lo que piensas, cuando en realidad estás creando lo que crees. La mente humana tiene esa costumbre de adelantarse al dolor, de imaginar lo peor antes de vivir lo mejor. Lo hace porque cree que así se protege, pero lo que en verdad hace es adelantar el sufrimiento. Y lo repite tanto que al final el universo termina obedeciendo. Joseph Murphy decía que toda idea depositada en el subconsciente tiende a manifestarse en la experiencia exterior, sea buena o mala. Y esa frase, aunque sencilla, explica casi todo. Porque no hay diferencia para la mente profunda entre un pensamiento de miedo o uno de fe. Lo que alimentes, crece. Por eso el arte de invertir el pensamiento negativo no se trata de negar lo que sientes, sino de dirigirlo hacia su opuesto creador. No es, no quiero pensar en esto, sino, voy a transformar esto. Es tomar la misma energía que te destruye y darle otra forma. No puedes eliminar la sombra, pero puedes aprender a usarla como materia prima. Un pensamiento negativo no es un enemigo, es un aviso. Es la señal de que una parte de ti está pidiendo corrección, que hay una herida hablando más fuerte que tu fe. Cuando logras verlo así, dejas de pelear con la mente. Dejas de sentirte culpable por pensar mal. Porque el problema no es pensar oscuro, es quedarte ahí. El pensamiento negativo es como una semilla que cae sin intención. Si la ves a tiempo, puedes cambiarla. Pero si la riegas con miedo, florece en forma de experiencia dolorosa. Y lo curioso es que no florece para castigarte, sino para mostrarte lo que sigues sosteniendo. Neville Goddard decía que el secreto está en cambiar el sentimiento asociado al pensamiento. No se trata de borrar la idea, sino de cambiar cómo la sientes. Si piensas, voy a fracasar, y eso te llena de ansiedad, la energía se ancla. Pero si logras observar ese pensamiento y decir, no, estoy aprendiendo a confiar en mi proceso, ya cambiaste la vibración. No es una frase mágica, es una elección emocional. Recuerdo una historia que me conmovió. Una persona que siempre decía que tenía mala suerte. Nada le salía bien. Si algo podía salir mal, salía peor. Vivía con esa nube encima. Un día, después de una conversación, entendió que no era mala suerte, era repetición mental. Se había acostumbrado a ver todo desde la expectativa del fracaso. Y el universo, obediente, le cumplía. Le propuse un ejercicio simple. Durante un mes, cada vez que pensara, esto va a salir mal, debía decirse, esto también puede salir bien. No con euforia, no como mantra, solo como alternativa posible. Al principio le sonaba absurdo, pero lo hizo, día tras día, y poco a poco, su mente comenzó a ofrecerle opciones distintas. Su energía cambió. Un día me dijo, no sé qué pasó, pero ya no me levanto esperando lo peor. Y yo le respondí, aprendiste a invertir el pensamiento antes de que la realidad lo hiciera por ti. Eso es el arte de invertir. No esperar a que el dolor te despierte, sino despertarte tú a tiempo. No dejar que el pensamiento negativo se vuelva verdad. Joseph Murphy enseñaba que el subconsciente es como tierra fértil. No discute, solo acepta. Si le siembras miedo, crece el miedo. Si le siembras confianza, florece la fe. Y lo más increíble es que un solo pensamiento nuevo, sostenido con emoción, puede desprogramar años de pensamientos viejos. Pero hay que sentirlo real. No repetirlo mecánicamente, sino respirarlo, creerlo aunque al principio duela. No se trata de forzar optimismo, sino de elegir conciencia, de decirte con honestidad, sí, tengo miedo, pero también tengo poder. Sí, me siento perdido, pero puedo recordar el camino. Sí, hoy me duele, pero sé que esto también pasará. Ese tipo de pensamientos son los que giran la energía sin negarla. No es negación,
Es alquimia emocional. Neville decía, tu estado interno es un imán que atrae circunstancias que lo igualan. Si estás en un estado de angustia, atraerás más razones para angustiarte. Si estás en un estado de calma, atraerás más calma. Por eso, cuando cambias el pensamiento negativo, no lo haces para pensar bonito, sino para cambiar el estado, porque el estado es lo que crea. Y sí, es difícil, porque la mente no cambia por decreto. No basta con repetir, todo está bien, si no lo sientes. Cambiar un pensamiento negativo es un acto de paciencia. Es volver una y otra vez a ti. Es preguntarte, ¿esto que estoy pensando me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si te aleja, es momento de invertirlo. El arte está en hacerlo sin violencia, sin pelear contigo. No se trata de ser tu propio enemigo mental, sino tu propio aliado. Cuando aparezca el pensamiento oscuro, en lugar de decir, soy un desastre, di, estoy aprendiendo a pensar distinto. Cuando te digas, nunca voy a poder, cambia a, aún no puedo, pero estoy avanzando. La mente no necesita mentiras, necesita nuevas referencias. Una mujer me contó una vez que llevaba años atrapada en pensamientos de culpa. Todo lo que hacía le parecía poco, todo error, una catástrofe. Hasta que un día, cansada de esa carga, decidió probar algo distinto. Cada vez que su mente la atacaba con un fallaste, respondía, hiciste lo que podías con lo que sabías. Al principio, lo decía sin creerlo, pero después, algo dentro de ella empezó a sanar. El tono de su diálogo interno cambió. Me dijo, no sé si mi vida cambió tanto, pero ya no vivo con esa voz cruel en mi cabeza. Y eso, sin darse cuenta, cambió su vida más que cualquier cosa externa. El pensamiento negativo pierde fuerza cuando lo miras con amor, porque no se alimenta del error, sino de la culpa. Si te castigas, lo fortaleces. Si lo comprendes, se disuelve. El pensamiento negativo no quiere destruirte, quiere ser visto, quiere ser comprendido, transformado. Murphy decía que la emoción negativa es solo energía mal dirigida, y esa energía, una vez que se redirige, se convierte en fuerza creadora. Lo que antes era miedo puede transformarse en impulso. Lo que antes era rabia puede volverse decisión. Lo que antes era duda puede ser curiosidad. Todo depende de la dirección que le des. Pero para lograrlo, hay que dejar de ser esclavo del impulso. Hay que aprender a pausar antes de reaccionar. Cada pensamiento negativo que te cruza es una invitación a detenerte, no a resistirlo, sino a preguntarte, ¿y si el opuesto de esto también es verdad? ¿Y si mi mente solo está recordando una vieja herida? ¿Y si ya no necesito creer en esto? Ese tipo de preguntas abren la puerta al cambio. El arte de invertir el pensamiento no es mental, es emocional. No se trata de decir, todo estará bien, sino de sentir, aunque ahora no esté bien, voy a estarlo. Ese matiz lo cambia todo, porque el alma no busca perfección, busca coherencia, busca verdad. Capítulo 10. Manifestar sin esfuerzo. El punto donde todo se da solo. Hay un momento, después de tanto buscar, en el que algo dentro de ti se rinde. No porque hayas perdido, sino porque por fin entiendes. Te das cuenta de que la vida no se conquista a golpes de voluntad, sino que se abre sola cuando tu mente deja de resistirse. Ese instante en el que sueltas el control, en el que respiras y dices, ya no necesito empujar más, es el punto donde todo empieza a fluir. Es paradójico, pero real. Lo consigues cuando dejas de intentar tanto. Lo atraes cuando ya no lo estás buscando. Lo manifiestas cuando dejas de pensar que debes manifestarlo. Manifestar sin esfuerzo no significa no actuar. Significa actuar desde otro lugar. Desde el alma y no desde la presión. Desde la fe y no desde el miedo. Es moverte porque te nace, no porque te urge. Es sentir que lo que haces no tiene la obligación de darte resultados inmediatos, porque ya confías en que el resultado está hecho. Cuando llegas ahí,
tu energía se ordena. Ya no te agotas, porque tu mente y tu espíritu trabajan juntos. Ya no pides, porque sabes que todo lo que pediste ya fue escuchado. Joseph Murphy decía que Dios trabaja cuando tú descansas. Y esa frase no habla de pasividad, sino de sincronía. Significa que cuando tu mente deja de entorpecer el proceso con ansiedad, el universo puede hacer su parte. Cuando tú paras de manipular, las fuerzas invisibles comienzan a moverse. El esfuerzo físico no es el problema, el esfuerzo emocional sí. Porque el cansancio que más pesa no es el del cuerpo, sino el de la mente que intenta controlar lo incontrolable. Nos han hecho creer que todo lo que vale cuesta, que hay que luchar por cada cosa, que si no duele, no sirve. Y aunque a veces el esfuerzo tiene su lugar, cuando se vuelve tu única forma de vivir, se convierte en una jaula, porque hay una diferencia enorme entre esforzarte desde la inspiración y hacerlo desde la desesperación. En el primer caso, tu energía fluye. En el segundo, se consume. Manifestar sin esfuerzo es entender que la vida no necesita que la arrastres, sino que te alinees con ella, que el agua no necesita empujarse para fluir, que lo que te pertenece no tienes que perseguirlo, solo permitirlo. Y eso cuesta entenderlo, porque estamos programados para lo contrario, para correr, para hacer más, para planear, para obsesionarnos con resultados. Pero cuando comprendes que todo llega en el momento exacto en que tu energía está lista, empiezas a descansar dentro de ti. Recuerdo una historia que lo refleja muy bien. Una persona que llevaba años intentando sanar una herida emocional profunda. Había leído libros, hecho terapias, rezado, repetido afirmaciones, practicado visualizaciones. Todo lo hacía con buena intención, pero con el fondo equivocado. Quería sanar rápido, quería controlar su proceso. Se frustraba cada vez que sentía que volvía a lo mismo. Hasta que un día, agotada, simplemente se permitió estar mal. Se sentó en silencio, sin buscar soluciones, sin repetir frases, sin intentar entender. Y por primera vez, lloró sin resistencia. Dijo, si esto tiene que doler, que duela. En ese momento, el dolor no desapareció, pero cambió de forma. Dejó de ser castigo y se volvió alivio. En las semanas siguientes, su vida empezó a transformarse sin que ella hiciera mucho. Se reconectó con amigos, su cuerpo mejoró y su mente encontró paz. Me dijo, no sé qué hice, pero funcionó. Y yo le respondí, no hiciste nada y por eso funcionó. Eso es manifestar sin esfuerzo. No es una técnica, es un estado de entrega. Es cuando dejas de forzar lo que ya está destinado a ser. Cuando entiendes que la semilla no tiene que luchar para florecer, solo necesita no ser arrancada antes de tiempo. Neville Goddard decía que el fin está contenido en el principio. Eso significa que el momento en que imaginas algo y lo sientes real, ya lo creaste. Pero entre ese instante y su manifestación física, lo único que puede impedirlo es tu impaciencia. Es como si la fe fuera un hilo invisible que conecta tu deseo con su cumplimiento, y cada vez que dudas, lo tensas o lo cortas. Manifestar sin esfuerzo es dejar el hilo suelto, confiar en que lo invisible está haciendo su parte, incluso cuando tú no ves nada. Y sí, cuesta creerlo, porque nos enseñaron que solo el esfuerzo da frutos, que si no estás cansado no estás progresando. Pero hay un tipo de fatiga que no proviene del trabajo físico, sino del desgaste de intentar controlar la vida. Ese esfuerzo no crea, bloquea, porque mientras más te aferras, más le dices al universo, no confío. Joseph Murphy lo explicaba como la ley del descanso. Decía que, cuando entregas tu deseo al subconsciente con fe, debes descansar mentalmente, sabiendo que ya está hecho. Pero descansar no es desentenderse, es confiar con el alma despierta. Es dejar que la vida respire por ti mientras tú caminas sin ansiedad. Piénsalo así, el esfuerzo es humano, pero el milagro es divino. El milagro ocurre cuando ya no lo estorbas con tu miedo, cuando actúas con calma, sin la carga de la necesidad, cuando tus acciones nacen del amor y no de la escasez.
Manifestar sin esfuerzo es un equilibrio entre movimiento y fe. No se trata de quedarte quieto esperando, sino de actuar en paz, sabiendo que la dirección está guiada por algo más grande. Es cuando trabajas sin tensión, cuando haces sin ansiedad, cuando fluyes con el tiempo y no contra él. Recuerdo que Neville contaba que quien vive desde el final descansa en la sensación del cumplimiento. Y esa frase me cambió. Porque descansar no significa esperar. Descansar es sentir que ya estás donde quieres estar. Es actuar desde el resultado, no hacia él. Si sientes que ya lo tienes, tus decisiones se vuelven más naturales, tu energía se limpia, tu mirada cambia. La vida deja de sentirse como una carrera y se vuelve una caminata con propósito. Hay un punto en el que todo se da solo. Y no porque dejes de hacer, sino porque tu hacer ya no viene de la carencia. Porque tu vibración se vuelve tan coherente que las cosas llegan a ti como si siempre hubieran estado esperando tu calma para aparecer. Es ese momento en que dices, no sé cómo, pero todo empezó a alinearse. Una mujer me dijo una vez, lo que más me costó fue dejar de intentar controlar mi vida, pero cuando por fin lo hice, la vida se volvió más generosa conmigo. Y es verdad. El control es la forma más sutil de miedo, y el miedo es el bloqueo más invisible. Cuando lo sueltas, lo que estaba detenido empieza a moverse. Manifestar sin esfuerzo es vivir en el presente sin castigar el pasado ni exigirle al futuro. Es entender que no necesitas empujar el río para que llegue al mar, que el universo no necesita que lo ayudes, sino que lo permitas, que el orden natural de las cosas es que todo vuelva a ti en su momento justo. Murphy decía que el subconsciente es como un sirviente fiel. Cumple tus órdenes, pero se confunde si le das miedo y fe al mismo tiempo. Por eso la calma es esencial, porque cuando tu mente está en paz, el subconsciente recibe una instrucción clara, y el universo responde con exactitud. Capítulo 11. La rendición, el último acto de poder. Hay un momento en la vida en que lo entiendes todo, pero ya no tienes ganas de entender más. Has leído, buscado, intentado, orado, repetido frases, imaginado escenarios, hecho planes. Y aún así, nada parece moverse como esperas. Entonces, llega el silencio. Un silencio profundo que no es resignación, sino rendición. Y ahí, justo ahí, sin ruido, sin control, sin estrategia, ocurre la transformación. Porque rendirse no es darse por vencido, es permitir que la vida haga lo que tú no puedes. Es el instante donde el alma suelta el volante y deja que Dios conduzca. Joseph Murphy decía que, cuando la mente consciente se cansa, el subconsciente asume el mando. Y esa es la esencia de la rendición. Dejar de forzar el pensamiento para permitir que el poder más grande, ese que no se ve, pero que todo lo ordena, actúe. No es debilidad, es sabiduría. Porque llega un punto en que el esfuerzo ya no tiene sentido. Todo lo que haces empieza a sentirse como nadar contra corriente. Y el cuerpo te lo dice. Estás agotado. La mente se cierra. El alma duele. No porque estés mal, sino porque estás resistiendo lo inevitable. Rendirse es aceptar que no todo depende de ti. Que por más que intentes sostener el universo, hay cosas que no puedes controlar, que hay tiempos que no puedes acelerar, personas que no puedes cambiar y caminos que no puedes forzar. Y lejos de ser una derrota, eso es una liberación. Es como dejar caer un peso que nunca te correspondía. La rendición no llega desde la mente, llega desde el alma cansada de luchar. No es un «ya no me importa», es un «ya entendí que no necesito controlar». Es el momento en que la fe deja de ser teoría y se vuelve respiración. Es cuando dejas de exigirle a la vida que te cumpla y comienzas a confiar en que ya lo está haciendo, solo que de una forma que aún no comprendes. Neville Goddard decía que el hombre que se rinde es aquel que ha descubierto que su propio poder interior es el de Dios. Y eso no significa que dejes de actuar, sino que tus acciones ya no vienen desde el miedo, sino desde la paz. Cuando te rindes, sigues caminando, pero sin ansiedad. Sigues deseando, pero sin apego. Sigues soñando,
pero sin empujar. Es el acto más puro de confianza, dejar de intentar controlar lo que ya está destinado a llegar. Recuerdo una historia que me conmovió mucho. Una persona que llevaba años intentando sanar una relación que ya no funcionaba. Lo había intentado todo: hablar, comprender, perdonar, volver, soltar, volver otra vez. Cada intento terminaba en el mismo dolor. Un día, en medio de una discusión, se dio cuenta de algo. No estaba luchando por amor, estaba luchando contra el miedo a soltar. Esa noche, se sentó en silencio y dijo: no sé qué va a pasar, pero dejo de forzar lo que no fluye. No fue un acto heroico, fue un suspiro. Y ese suspiro cambió todo. En las semanas siguientes, la vida se reacomodó, no de la forma que esperaba, sino de la forma que necesitaba. En su rostro, por primera vez, había paz. No lo perdí, me dijo después. Solo dejé de retener lo que ya no quería quedarse. Eso es rendirse. Es soltar el resultado, no el propósito. Es soltar la forma, no la fe. Es dejar de decir debe ser así y empezar a decir que sea como tenga que ser. Y esa frase, aunque simple, abre puertas invisibles. El ego confunde rendirse con perder, pero el alma sabe que rendirse es volver a confiar, porque cuando sueltas el control, lo que haces es abrir espacio para que el universo haga su trabajo, y el universo no falla, solo espera a que tú dejes de interferir. Murphy decía que la fe es el puente entre lo invisible y lo visible, pero ese puente solo se cruza cuando te atreves a dejar el suelo firme del control. Porque mientras quieras manejar cada detalle, sigues parado en el mismo punto. Solo cuando te entregas, el puente se despliega bajo tus pies. La rendición se siente como cansancio al principio, pero luego se transforma en descanso. Es esa sensación de no tener que planear tanto, de no tener que explicarte todo, de no tener que justificar cada paso. Es confiar en que incluso el silencio tiene un propósito. La mente te dice, si no haces algo, todo se va a perder. Pero el alma responde, si no sueltas, no vas a ganar nada nuevo. Porque el control te encierra en lo viejo. La rendición, en cambio, te abre al milagro. Neville explicaba que debes morir para el estado viejo antes de vivir en el nuevo. Y rendirse es esa muerte necesaria. Morir a la obsesión, al miedo, a la urgencia. Morir a la idea de que tú eres quien lo hace todo. Solo así renaces en el poder real, el de permitir. Hay personas que creen que rendirse es quedarse quietas, pero no es así. La rendición no paraliza, libera. Cuando dejas de aferrarte, actúas con más claridad. Tomas decisiones sin ansiedad. Dices no sin culpa y sí sin miedo. Todo se simplifica, porque tu energía ya no está gastándose en sostener lo que no vibra contigo. Una mujer me contó que su momento de rendición llegó cuando perdió el trabajo que tanto temía perder. Al principio sintió que todo se desmoronaba, pero con el tiempo se dio cuenta de que esa pérdida la estaba redirigiendo. Fue la primera vez en años que dormí tranquila, me dijo, porque ya no había nada que controlar. 2 meses después, recibió una oferta que no solo mejoraba su economía, sino que la hacía feliz. Y no fue coincidencia, fue sincronía. La vida no se olvidó de ella, solo estaba esperando que ella soltara su miedo. Cuando te rindes, la vida no te quita, te reubica, no te castiga, te limpia, no te deja vacío, te deja libre. Pero eso no se entiende desde la cabeza, se comprende desde la experiencia. Joseph Murphy decía que, cuando la mente consciente suelta el problema, la inteligencia infinita comienza a resolverlo. Pero hay que soltar de verdad, no como estrategia. No decir, voy a soltar para que venga. Soltar de verdad, con fe, con honestidad, con cansancio incluso, porque hay rendiciones que no nacen de la fuerza, sino del agotamiento. Y esas son las más sinceras. La rendición es el punto más alto del proceso espiritual.
Es donde la teoría se convierte en práctica y la práctica en silencio. Es cuando ya no necesitas pedir, porque confías en que ya está concedido. Es cuando tu alma se sienta frente a la vida y dice, haz lo que tengas que hacer, confío en ti. Y algo cambia, no afuera, sino adentro. El ruido se calma, el cuerpo descansa, el corazón deja de pedir explicaciones, la mente ya no busca señales, y en esa quietud comienzan los milagros, no porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú ya no estás bloqueándola. Neville decía que el estado de entrega es el estado de creación perfecta. Y tenía razón. Cuando te entregas, te conviertes en canal. La energía divina fluye sin resistencia. Todo lo que te pertenece llega sin esfuerzo, y lo que no te pertenece se va sin dolor. Este fue solo un fragmento de lo oculto. Lo que viste aquí es apenas la puerta de entrada. Si quieres seguir desenterrando secretos prohibidos y verdades que pocos se atreven a mirar, no te detengas ahora. Te invito a visitar nuestra lista de reproducción, audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto, activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.